¿Qué estarías dispuesto a sacrificar hoy para romper la piedra más dura de tu vida? ¿La deuda, el miedo o la falta de libertad? En el Valle de las Piedras Blancas, el día no comenzaba con el sol, sino con el eco metálico de los primeros mazos golpeando el granito. Era un sonido seco, rítmico, que parecía el latido de un corazón de piedra. Samuel se despertaba cuando la neblina aún abrazaba los riscos, una bruma espesa que ocultaba la magnitud de la cantera, esa herida abierta en la falda de la montaña que devoraba hombres y devolvía grava. Samuel se sentaba en la orilla de su cama, sintiendo como cada articulación protestaba. Sus manos eran su herramienta y su condena, gruesas, cubiertas de cicatrices blanquecinas y con las uñas permanentemente orladas por el polvo de piedra. A sus 35 años, caminaba con una rigidez que pertenecía a un hombre de 60. Su oficio de picapedrero era una danza lenta contra la materia más dura del mundo. Pasar 12 horas al día golpeando bloques de granito con un mazo de hierro no solo desgastaba el metal, desgastaba el alma. En la cocina de su humilde vivienda, Marta, su esposa, ya tenía encendida una pequeña lámpara de aceite. El resplandor vacilante iluminaba una imagen de San Cayetano, el patrono del trabajo, rodeada de unas flores silvestres que parecían luchar por no marchitarse en aquel ambiente cargado de polvo. Marta era el silencio que sostenía la casa. Sus manos, aunque no golpeaban piedras, estaban igualmente curtidas por el agua fría del río donde lavaba ropa ajena y por el calor del fogón donde estiraba los pocos alimentos que tenían. Su hijo, Mateo, dormía en un rincón. Samuel lo observaba a veces en la penumbra, sintiendo un terror gélido. Veía en los dedos pequeños y suaves del niño el futuro que quería evitar. No quería que esas manos llegaran a conocer la aspereza del mazo ni el sabor del polvo de piedra que se quedaba para siempre en la garganta. El valle no pertenecía a quienes lo trabajaban, sino a don Valeriano. Era un hombre que destilaba una elegancia cruel, un contraste insultante frente a los hombres que parecían fantasmas cubiertos de cal. Valeriano poseía las herramientas, la tierra y, lo más importante, las deudas de cada familia. Él era el banco, la tienda de suministros y el juez. Los jueves eran los días de la inspección. Valeriano llegaba en su caballo oscuro, cuya piel brillaba como el ónice bajo el sol. Se detenía frente a los hombres y abría su carpeta de cuero negro. En esas páginas, el nombre de Samuel estaba escrito con una caligrafía perfecta, seguido de cifras que nunca parecían disminuir. Samuel había pedido un préstamo años atrás para salvar la vida de Mateo cuando una fiebre persistente amenazó con llevárselo. Desde entonces, el interés del préstamo se había convertido en una sombra que lo perseguía en cada bloque de granito que rompía. Aquel jueves, la humillación fue especialmente pública. Don Valeriano, sentado en su montura, leyó en voz alta el retraso de Samuel. Las palabras caían sobre Samuel como golpes de martillo. Valeriano se burló de su lentitud, sugiriendo que Samuel gastaba su dinero en vicios en lugar de honrar sus compromisos. Los compañeros picapedreros bajaron la mirada, no por desprecio a Samuel, sino por el miedo de verse reflejados en su desgracia. Samuel apretó el mango de su mazo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El polvo en el aire parecía volverse más espeso, asfixiante. En ese momento, comprendió que si no cambiaba algo radicalmente, moriría siendo una propiedad de don Valeriano. Esa noche, Samuel regresó a casa con el rostro más gris que de costumbre. No hubo cena, no porque no hubiera comida, sino porque el nudo en su garganta no dejaba pasar nada. Se sentó frente a Marta y, en un silencio absoluto, se miraron a los ojos. Ella conocía ese silencio. Era el silencio del hombre que ha llegado al límite de su resistencia. No más, Marta, susurró Samuel. No seremos siervos de ese hombre un día más del que sea necesario. Marta no preguntó cómo. Sabía que la fe no solo era pedir, sino también actuar con una disciplina feroz. Samuel sacó de un viejo arcón una lata de galletas que había pertenecido a su madre. Estaba oxidada por los bordes y el dibujo de las flores en la tapa se había borrado casi por completo. La colocó detrás de un ladrillo suelto en la base del fogón. Ese sábado, tras recibir su pago, Samuel separó 5 monedas. Eran 5 monedas que representaban el pan dulce que no comprarían, el aceite extra que no usarían y la carne que desaparecería de su mesa. Al caer en la lata, el sonido metálico fue pequeño, casi insignificante, pero para Samuel fue el primer grito de su independencia.
Los meses que siguieron fueron una lección de martirio voluntario. Samuel empezó a despertarse una hora antes y a retirarse una hora después que los demás. Mientras sus compañeros se reunían al final de la jornada para beber un poco de aguardiente y olvidar el dolor de los huesos, Samuel seguía en la cantera, extrayendo piedra bajo la luz de la luna o de una pequeña linterna de aceite. Se convirtió en una sombra solitaria entre los bloques de granito blanco. La vida en la casa de Samuel se transformó en un ejercicio de austeridad que rozaba lo sagrado. La dieta se redujo a lo estrictamente necesario para mantener las fuerzas: legumbres, tortillas de maíz y agua. Marta se volvió una maestra del ahorro, remendando la ropa de Samuel hasta que los parches eran más que la tela original. Mateo, aunque pequeño, parecía entender la gravedad del esfuerzo de sus padres. Dejó de pedir juguetes y aprendió a valorar cada grano de arroz. En la cantera, la actitud de Samuel cambió. Ya no trabajaba con desesperación, sino con un método gélido. Cada golpe de mazo estaba calculado para maximizar la fractura de la piedra. Se volvió el mejor picapedrero de la región, no por fuerza bruta, sino por una observación casi mística de las vetas del granito. Sabía dónde golpear para que la piedra se rindiera con el menor esfuerzo posible. Don Valeriano notó el cambio. En sus visitas de los jueves, veía cómo Samuel le entregaba pagos cada vez más grandes. Intentó tentarlo de nuevo, ofreciéndole créditos para comprar herramientas modernas o incluso una mula para transportar la piedra. Valeriano sabía que la deuda era su forma de control, y ver a Samuel escapar de ella lo inquietaba. Pero Samuel, con una cortesía fría, rechazaba cada oferta. Dios proveerá, don Valeriano, decía simplemente, volviendo a su mazo. 5 años pasaron bajo el sol y la lluvia. 5 años en los que Samuel no compró un solo par de zapatos nuevos, en los que Marta no estrenó un vestido y en los que la lata detrás del ladrillo se fue volviendo pesada, un tesoro forjado en sudor y hambre. El día que Samuel caminó hacia la oficina de don Valeriano con la última bolsa de monedas, el aire del valle parecía más limpio. No hubo una gran ceremonia. Samuel colocó el dinero sobre el escritorio de caoba y esperó a que Valeriano contara cada moneda. Cuando el hombre terminó y, con un gesto de fastidio, tachó el nombre de Samuel de su libreta negra, Samuel sintió que un peso de toneladas se desprendía de su espalda. Salió de la oficina y, por primera vez en años, miró hacia la cima de la montaña. Ya no veía una prisión de granito, veía una cantera de posibilidades. Pero no regresó a trabajar para Valeriano al día siguiente. Samuel tenía un plan que había cultivado en el silencio de sus noches de trabajo extra. Con el resto de sus ahorros, aquellos que habían sobrado tras pagar la deuda, Samuel compró un pequeño terreno a la entrada del pueblo. Era un lugar pedregoso, despreciado por los agricultores, pero Samuel sabía leer el suelo. Bajo la maleza había una veta de mármol gris, pequeña pero de gran calidad. Ya no era solo un picapedrero, se convirtió en un artesano. Empezó a tallar adoquines de lujo y lápidas con un detalle que nadie en el valle podía igualar. Su fe se reflejaba en su obra, cada pieza que salía de su taller estaba terminada con una perfección que hablaba de su respeto por el material y por el creador. El negocio creció. El patio de Samuel se convirtió en el punto de referencia para los constructores de la ciudad vecina. Samuel ya no golpeaba la piedra para pagar deudas, la golpeaba para dar forma a su visión. Contrató a otros hombres que, como él, estaban atrapados en el sistema de Valeriano, pero les ofrecía algo que el hacendado nunca les daría: un salario justo y la enseñanza de cómo administrar su propio destino. 20 años después, Samuel se encontraba en el porche de una casa sólida, construida con la misma piedra que él había aprendido a amar. Sus manos estaban cansadas, sí, pero no rotas. Mateo estaba a su lado, convertido en un ingeniero civil respetado, el hombre que diseñaba los puentes para los que su padre suministraba la piedra. Marta seguía encendiendo la lámpara de aceite cada noche, pero ahora era un acto de pura gratitud. Samuel sacó un día la vieja lata de galletas del fondo de un armario. Estaba vacía, pero para él seguía siendo el objeto más valioso de la casa. Se la entregó a un joven aprendiz que acababa de empezar en su taller, un muchacho que tenía la misma mirada de hambre y miedo que Samuel tuvo una vez. «Hijo», le dijo Samuel, poniendo su mano callosa sobre el hombro del joven, «esta lata me enseñó que la libertad no se encuentra en lo que posees, sino en lo que eres capaz de sacrificar.
La piedra más dura que vas a romper en tu vida no está en la cantera, está en tu propio deseo de gastar lo que no tienes para impresionar a quienes no te aman. Rompe esa piedra primero, y el mundo será tuyo. Samuel murió años después, en paz con Dios y con los hombres. Su nombre no quedó escrito en una libreta de deudas, sino grabado en el frontis de la escuela y la capilla del pueblo, lugares que él mismo ayudó a construir. El canto del mazo siguió resonando en el Valle de las Piedras Blancas, pero ahora, para muchos, ya no era un sonido de esclavitud, sino el himno de los hombres que, siguiendo el ejemplo de Samuel, habían aprendido a tallar su propia libertad.